A todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad me he comprado un micrófono, así que espero que los problemas de audio mejoren. Y nada, pues, démosle con el video. Esta semana reportaron bastantes empresas. Vamos a partir con el primer video, que va a incluir todas las empresas que reportaron el martes y miércoles. Después vamos a seguir con un siguiente video en donde vamos a ver todas las empresas que no son AFP y vamos a terminar con las que son las AFP. Así que vamos a ver hoy CCU, Edelmac, Pehuenche, Tricot, Falabella, Mallplaza, todo lo que tiene que ver con Enel y Salfacorp. Así que démosle. Partamos con CCU. Una CCU que en el papel y en la prensa salió que le fue bastante bien, así que vamos a mirar efectivamente cómo le fue. Entonces, ingresos por venta aumentando un 13%, costo de venta naturalmente también aumentando un 15%, pero el ingreso bruto aumenta un 11%. De hecho, este año le fue mejor incluso que el 2022. Si seguimos bajando en términos operacionales, nos damos cuenta que el costo de distribución fue el que más aumentó y fue un 14%, y también los gastos de administración un 9%. Ahora, me parece que estos números van en línea con la inflación, considerando que CCU también opera en otros países, así que relativamente controlados esos gastos, y llegamos a una ganancia operacional de 2.62, lo cual significa un aumento de un 10% con respecto al 2023, incluso también significa un aumento con respecto al 2022, así que operacionalmente bien CCU durante el año. Luego, si seguimos bajando en las partes que son más contables, nos damos cuenta que los costos financieros aumentaron un 26%, y de hecho aumentó bastante incluso con respecto al 2022. Entonces deben estar pagando más intereses por alguna deuda que contrajeron en los años anteriores, porque en general estos son intereses. Los ingresos financieros se mantienen estables, así que están haciendo buen uso de los instrumentos financieros que puedan tener contratados por ahí. Y lo que más pegó, o que en realidad pegó menos que los años anteriores, fue el cambio de moneda extranjera. Si se fijan, ahora pegó solo un menos 18, pero el año 2023 había pegado un 66. Entonces, esto afectó bastante la utilidad antes de impuestos, que en el año 2024 aumentó un 60%. O sea, fue bastante. Ahora, si es que uno no pesquemos por mientras los impuestos, pero si es que uno llegase a normalizar este número, nos damos cuenta de que la utilidad hubiese sido 182 en comparación a los 168 del año 2023. Entonces, el aumento en este caso sería solo un 8% y no este 60% que aparece acá, que es por el cambio de moneda extranjera. Me debería decir que quizás esto es efecto Argentina. Así que este número va mucho más en línea con el aumento del ingreso bruto y con el aumento del ingreso operacional, no este 60%. Así que, claro, uno llega al final del estado de resultado en este caso y uno dice, ok, ganó 2.85 por acción el año anterior, 2023, y ahora un 4.35 y dice, wow, un 53%. Pero influenciado por esto, así que ojo. Ok, vamos a ver si es que esa utilidad realmente se pudo traducir a efectivo. Entonces, bueno, vamos a ver los cobros procedentes de venta de bien y prestación de servicios, aumentando un 15%. Bien ahí. Luego, los pagos aumentan un 17%, y si se fijan es bastante el número con respecto a lo que ellos cobran por ofrecer su servicio. Así que nos damos cuenta que al final, cuando uno ve el flujo por la operación, este disminuyó con respecto al año 2023, pues, o sea, pasamos de 2.94 a 2.87. Así que al final esa utilidad grande que habíamos tenido no se reflejó realmente en caja por operación. Ok, está bien, se mantiene relativamente parejo, bajando, pero relativamente parejo. Vamos a ver la actividad de inversión. Entonces vamos a ver el CAPEX. El CAPEX aquí fue 152, lo cual aumentó con respecto al año anterior, pero está cubierto por el flujo de la operación. Entonces tenemos un flujo de caja libre relativamente sano, son más o menos 130, si es que uno resta este con el CAPEX. Y de hecho, si es que uno mira toda la inversión, el flujo por inversión, la operación cubre completamente el flujo de la inversión. Así que bien ahí. Luego vamos a la financiación.
Y vemos que están pidiendo préstamo, pero están pidiendo menos que los años anteriores. Fíjense, el año 2022 pidió 7,83, el año 2023 pidió 77 y el año 2024 pidió 52. Así que ha disminuido la cantidad de deuda que está pidiendo, y de hecho en los pagos de préstamos y bonos está pagando más de lo que pide. O sea que está disminuyendo su nivel de deuda en comparación a lo que sucedía el 2022, en donde pagaba 80 pero pedía 7,83. De hecho, no me sorprendería que al final este número sea el que tenga los intereses altos, y por eso también los intereses están... el costo financiero en este caso aumentó. Luego hay un importe procedente de emisión de acciones. Yo no sigo mucho a CSU, no sé si hicieron un aumento de capital, pero según esto al parecer sí, o quizá aumentaron en alguna filial, no tengo idea. Pero de todas maneras, lo que importa es que están pagando más deuda, así que bien ahí. Sumando y restando, tenemos que la posición de caja aumentó, pasamos de 618 a 707, así que bien ahí CSU. Y este financiamiento no es, o sea, este aumento en la caja no es tan mentiroso, porque efectivamente están pagando más deuda de la que están pidiendo, en comparación a lo que sucedió acá, obviamente, donde el financiamiento fue positivo. Si uno va a ver el análisis razonado, lo que más me importaba mirar era el tema de las deudas, si es que aparecía algo, y efectivamente sí aparece. Y si uno lleva estos números a algún gráfico, uno ve que gran parte del perfil de deuda es una deuda de más de 5 años. Así que tienen 5 años para poder fortalecerse financieramente. Y vemos la rentabilidad aquí. Evidentemente todos los indicadores de rentabilidad van a aumentar porque están fuertemente influenciados por este número de acá. Así que bien ahí CSU con respecto al año anterior, aunque no es la maravilla de este 53% en la utilidad. Vamos con Tricot y vemos que los ingresos aumentaron un 10%, pasando de 2.15 a 2.37, y naturalmente el costo de venta aumentó, pero solo un 4%. Entonces eso nos deja un incremento en el margen bruto, de hecho, pasando de 37% a 40%, y la ganancia bruta aumentó un 20%, pasando de 80 a 96, lo cual significa un aumento de 16. Entonces vamos a la parte operativa y vemos que los costos de distribución aumentaron un 21%, pero si uno mira el número que cambia es solo de 8 a 10. Entonces no es un número tan significativo con respecto a este 16 de acá. Los gastos de administración han podido mantener bien esos costos. Si se fijan, solo aumentó un 4%. Así que esto está, me parece que debajo incluso de la línea de la inflación. Así que súper bien. Luego hay otras ganancias o pérdidas que aumentaron un 100%. Pero si uno va a ver la nota, se da cuenta que es por IVA proporcional y por un menor ingreso en los resultados de término de contrato. Así que no hay más detalle con respecto a esto, pero eso es lo que dice la nota. De todas maneras, este número no es tan alto en comparación a la ganancia bruta. Y luego están los ingresos financieros, que aumentaron un 140%, y este número sí que es significativo con respecto a la ganancia bruta. O sea, si ganó más 16 y este le aumentó más 3, igual es harto, 3 en 16. Así que si vamos a ver qué significa este ingreso financiero, nos damos cuenta de que gran parte de este número se explica por la diferencia de cambio por operativo de derivado neto. Así que estos deben ser contratos de cobertura por términos cambiarios. Así que felicitaciones al área de gestión de riesgos de Tricot. Súper bien ahí con este ingreso financiero. Luego hay costos financieros que se mantienen casi planos. Ahora, esto no he visto la nota, pero probablemente debe ser que los intereses se mantengan relativamente constantes en el tiempo. Así que súper bien ahí Tricot. Y luego hay ganancias o pérdidas de cambio de moneda extranjera, que esto le pegó bastante, pero fíjense que igual fue bien contrarrestado por esta diferencia de cambio, los derivados que contrataron. Entonces ganaron 3 y perdieron 3,8, así que no le afectó tanto este término cambiario. Esto nos deja una ganancia antes de impuestos de 21 en comparación a los 12 del año 2023, y significa un 78% de aumento. Entonces esto es un 9 de aumento en términos, si uno resta el 21 menos 12 son más o menos 9, y habíamos ganado más 16, o sea que
pudieron controlar bien los gastos operativos y financieros o contables más que nada, para tener una ganancia de impuesto relativamente limpia. Luego vamos al impuesto a la ganancia, y aquí viene algo un poco raro, evidentemente, porque gastan solamente un 11% de lo que ganan en impuestos, y aquí pagaron un 20%, así que probablemente aquí estén ocupando impuestos diferidos. Habría que ir a ver la nota 13 para ver el detalle, pero aquí están pagando solamente un 20%, así que igual les faltó ese 7%, porque el 27% es el impuesto corporativo. Así que si vamos bajando, la pérdida o utilidad, en este caso ganancia, pasó de 10 a 17, lo cual significa un 62% de aumento, y eso significa también que ganó más o menos 40 pesos por acción. Hay algo sí que pasa con el tema de los retailers que tienen una parte financiera, y es que siempre me ha inquietado esto de como lo que pasó con la Polar hace años atrás, y el hecho de que los inventarios aquí están creciendo, pasaron de 34 a 40, y si uno va a ver la nota 8, que es donde están los inventarios, nos damos cuenta que aumentaron los productos para la venta bruto y la mercadería en tránsito importado. Entonces eso hace que el inventario haya crecido. No me dice más detalle con respecto a qué significan estos productos, pero hay algo que siempre hay que tener en cuenta. Ojalá ver la rotación de los activos o la rotación del inventario para ver si es que realmente están vendiendo lo que están vendiendo, y si es que esta utilidad refleja esa realidad. Pero no hay nada mejor que ir a ver los flujos también. Los flujos me dicen si es que realmente están traduciendo esta ganancia en plata de verdad. Y nos damos cuenta de que recaudación por deudores por venta aumentó, así que bien ahí. Pero también el pago a proveedores y personal también aumentó. Así que sumando y restando todos los ítems entre medio, el flujo operacional aumentó, pero no aumentó tanto como lo que aumentó la utilidad. Pues si se fijan, pasó de 31 a 32. Eso debe ser como un 3%, algo por ahí. Así que hay que tener ojo con este tipo de cosas, en donde el flujo no refleja completamente la utilidad. Y luego después, cuando vamos a la financiación, nos damos cuenta de que están pidiendo plata. 73 más 14, en este caso 87 me parece. Y están pagando 81, o sea que al parecer están pidiendo más deuda de la que están pagando. Y en cuanto a los intereses, le aumentó un 40%. O sea que parece que pidieron una deuda con tasas muy altas. No sé cuál es el perfil de riesgo de la Polar. Quizá no les dan plata, o no les pasan plata a una tasa muy favorable por ser Tricot, no sé. Así que el flujo neto por financiamiento aumentó. O sea, aumentó el gasto en este caso de 16 a 21. Pero gran parte igual se explica por el dividendo que pagaron. O sea, si uno normaliza por esto, que es como sumarle 9 a esto y sumarle 4 a esto, me parece que queda más o menos estable. Y luego vamos a ver a la inversión. No dice compra de propiedades, plantas y equipos, pero dice incorporación de activos fijos, lo cual aumentó pasando de 10 a casi 14. Pero de todas maneras es cubierto por el flujo de operación. Entonces, si uno mira el flujo de caja libre, tenemos un flujo de caja libre positivo, aunque menor que el año 2023, porque aquí teníamos 31 menos 10, que es 21, y acá tenemos 32 menos 13, lo cual es como 19. Así que el flujo de caja libre disminuye. Pero de todas maneras, si uno suma y resta todos estos ítems, al final aumentamos la posición de caja pasando de 34 a 47. Pero, insisto, hay que tener ojo con estos tipos de retails que tienen una parte financiera. Me parece que un tercio de lo que vende Tricot es temas de la tarjeta de crédito, etc. Así que vamos a ver el análisis razonado, lo que me parece interesante del análisis razonado, no todo obviamente. Y lo bueno es que me da el resultado consolidado por trimestre. También tienen el resultado por segmento, es decir, tienen la parte retail y tienen la parte financiera, pero por temas de tiempo uno no lo mira mucho. Así que si uno ve por trimestre, nos damos cuenta que aumentó el ingreso en el cuarto trimestre, el margen bruto aumentó, en este caso ingreso bruto, aumentó casi un 10%, el resultado operacional aumentó un 8%,
Sumando y restando, la ganancia antes de impuesto aumentó un 10% y finalmente la ganancia pérdida del ejercicio aumentó un 6,7%. Así que va en línea con lo que pasó en el año. Y hay un gráfico bastante interesante que, si bien es un poco feo el gráfico, tiene la información que uno necesita. Y es que los ingresos ordinarios han ido aumentando desde el 2022 al 2024. Entonces aquí está a 12 meses y aquí está por trimestre. Entonces si nos damos cuenta, todos los trimestres Tricot ha sido capaz de aumentar tanto su ingreso como su margen bruto, como su EBITDA y como su ganancia o pérdida del ejercicio. De hecho, este gráfico me parece súper llamativo porque fíjense, pasamos de ganar 11 a 17 en ganancia antes del ejercicio. Pero insisto, hay que contrarrestar igual con los flujos que han ido generando. Pero eso, bien Tricot en cuanto a las utilidades, pero yo tendría cautela con respecto a los flujos. Vamos ahora con Falabella, en donde ellos nos presentan el negocio bancario y no bancario de forma separada. Empecemos con el no bancario, que incluye a Falabella, Sodimac, etc. Vemos que los ingresos aumentaron un 10% y también aumentaron los costos de venta, pero no aumentaron significativamente, de manera de que hubo una expansión de los márgenes brutos, pasando del 31% al 34%. Y eso nos deja un aumento en la ganancia bruta de un 19%. Ahora, dado que los márgenes en general de Falabella son bajos, voy a ir guardando el número que incrementó. Entonces en este caso vemos que aumentó 546 en ganancia bruta con respecto al año 2023. Si vamos bajando, vemos que los costos de distribución, por ejemplo, se mantienen relativamente constantes. Los gastos de administración también no subieron significativamente, pero fíjense cuánto es el gasto de administración con respecto a la ganancia bruta. Es bastante. Si seguimos bajando, son números pequeños en comparación a la ganancia bruta y se mantienen relativamente constantes. Por lo tanto, eso hace de que el número abajo sea bastante limpio, pero fíjense que es mucho lo que aumentó de un año a otro, pero eso deriva netamente del hecho de que gané mucho más o que aumentó el margen operativo, margen bruto. Y todo eso chorreó hacia abajo. Entonces por eso tenemos este aumento significativo de 260%. Pero si se fijan, como guardé el número de que en cuanto aumentó 546 en ganancia bruta y en ganancia antes de impuesto ganó 456. Lo cual tiene mucho sentido porque si todo esto se mantuvo relativamente constante, entonces toda esta ganancia la puede transformar efectivamente en utilidad. Luego viene la parte de los impuestos y nos damos cuenta de que el año 2023 pagó súper poco impuesto, solo un 1,5%, es decir, pudo haber tenido impuestos diferidos de años anteriores. Sin embargo, este año, el 2024, pagó harto impuesto, pagó 200 de 631 que fue la utilidad. Eso significa un 32% de la utilidad en este caso. Así que quizás están pagando el impuesto que no pagaron en años anteriores. Y aún así, pagando más impuestos y utilizando impuestos diferidos del año 2023, logró aumentar mucho la ganancia después de impuestos. O sea, pasó de 147 a 430, lo cual significa más o menos más de un 200%. Y fíjense que si uno hace la resta entre este número y este otro número, aumentó 283. Así que nuevamente vemos que todos los efectos hacia abajo vienen del hecho de que en ganancia bruta fue mayor simplemente. Ahora, como les mencioné anteriormente, los márgenes son bastante bajos. Fíjense que el margen es de 1,5% para el año 2023 y el margen es de un 4% para el 2024. Sin embargo, eso, dado que los márgenes son tan bajos y la ganancia bruta tiene tanta incidencia en lo que va hacia abajo, genera este tipo de utilidades después de impuestos. Luego viene el negocio bancario y si vemos que por interés subió, poco pero subió, por reajuste disminuyó, pero es súper bajo el número, que no afecta tanto. Las comisiones también subieron, poco pero subieron, y lo que distorsiona, entre comillas, el número es los gastos por pérdidas crediticias.
si nos damos cuenta, pasaron de 685 a 448. Y eso significa una disminución de 237. Así que claro, cuando llegamos al total ingreso operacional neto, pasamos de 667 a 949 y eso es un aumento de un 42%, lo cual es significativo. Pero gran parte del número está explicado por esto. De hecho, fíjense que acá disminuyó en 237 y el total ingreso operacional neto aumentó en 282. Así que este es el principal driver del número. Luego, si seguimos hacia abajo, los gastos se mantienen relativamente constantes. Y finalmente tenemos este resultado operacional súper alto. Pero nuevamente, fíjense, pasamos de 22 a 260, pero disminuimos las pérdidas crediticias en 237. Así que nuevamente, principalmente se debe a este número. Bueno, después seguimos bajando, etcétera, etcétera. Combinamos los dos negocios y llegamos a una ganancia de 6.35, lo cual es casi un por 3 de la ganancia del 2023. Pero el número es más 447 y, insisto, se explica por una mayor ganancia bruta y por una disminución en las pérdidas crediticias. Así que ahí se ve que este número aumentó bastante. Ahora, vamos a ver los flujos, porque puede que Falabella no esté transformando toda esa utilidad en efectivo. Entonces nuevamente se subdivide entre negocio bancario y no bancario. Ahora, tiene mucho más sentido evaluar el flujo en el negocio no bancario que en el bancario porque hay muchas cosas contables. El banco tiene pasivos con los clientes, etc. Así que es más complicado. Pero en el negocio no bancario nos damos cuenta de que en cuanto a cobros procedentes de venta y prestación de servicios aumentaron un 10% y las clases de pago aumentaron un 13%, al menos en pago a proveedores por suministro y bienes. Entonces vemos que el flujo operativo de la parte no bancaria disminuyó. O sea, pasamos de 993 a 893, lo cual contrasta un poco con la ganancia bruta que habíamos tenido de un más 19%. Entonces, de hecho, aquí estamos disminuyendo, no aumentando. Ok, pero sigamos hacia abajo. Puede ser de que la utilidad cuente flujos que van a ser en el futuro y que podamos ver esa caja en el futuro, no al tiro. Luego, esto me lo voy a saltar porque es la parte no bancaria. Vamos a la parte de inversión. Y en cuanto al CAPEX, este disminuyó. O sea, estábamos gastando 254 y pasamos a gastar 166. Lo cual es una disminución significativa. Y también en compra de activos a largo plazo, que no me dice exactamente qué es porque no hay nota, pero igual baja, o sea, vamos de 125 a 80 más o menos. Así que podemos decir que el flujo operativo cumple con cubrir este CAPEX. De hecho, en cuanto a inversión, tenemos un menos 132, lo cual es cubierto por este 893. Luego, si vamos a la parte de financiación, nos damos cuenta de que están pidiendo plata, pero están pidiendo menos que el año pasado. O sea, pasamos de pedir 1.491 a 885. Y de hecho, cuando vemos los pagos de préstamo, estamos pagando más de lo que estamos pidiendo, porque pasamos a pagar 1.152 y pedimos solo 885. Era algo que también se veía en el 2023 de todas maneras, porque se pagan 1.676 y se pagan 1.491. Así que esto es el esfuerzo que habíamos visto en Falabella en los trimestres anteriores, en los que enfatizaban en disminuir la carga de deuda que tenían. Y hay algo acá en donde mencionan el importe procedente de emisión de acciones. Entonces, tenía entendido que Mallplaza era el que estaba haciendo el aumento de capital. Yo no sigo mucho Falabella, así que quien lo siga tiene que ver este detalle. También tiene cobro por vender las acciones de la entidad, y etcétera, etcétera. Y hay que ver el detalle. Es un poco complicado porque recuerdo que Falabella estaba vendiendo también ciertas propiedades que tenía de Open Plaza, o en Perú, si mal no recuerdo, se las vendió a Mallplaza, pero Mallplaza es una filial de Falabella, o sea, Falabella es el controlador. Así que ahí se enreda un poco el análisis, pero sin embargo, si uno ve solo Falabella, se da cuenta de que están pagando más deuda, así que bien ahí. El análisis razonado me da también el detalle del trimestre, cosa que no está en el estado de resultados,
y si uno lo mira rápidamente va en línea con lo que vimos anteriormente en cuanto al estado de resultados. Ingresa más en la parte no bancaria en este trimestre y ahí está la variación, o sea, un 16% más, así que súper bien ahí. También en resultado operacional aumenta, y en realidad todo más o menos aumenta en el cuarto trimestre. Ahora ellos en el análisis razonado explican cuáles son las razones, y obviamente no voy a leer todo esto, pero los puntos importantes son que crecimiento en moneda local de los principales retailers, o sea, lo que sucedió básicamente es que el peso chileno se devaluó tanto que al final el sol peruano y el peso colombiano hicieron que se inflara en pesos chilenos las utilidades. También mencionan que el canal físico aumentó, así que parece que Falabella está volviendo a lo que siempre fue, que es vender cosas en tienda, con un 20% año a año en el cuarto trimestre. También mencionan una exitosa temporada de Navidad, parece que la gente está comprando más cosas que años anteriores, y flujo de turistas a nuestras tiendas que debe ser principalmente argentino yendo a comprar cosas. En cuanto al resultado operacional, ahí están los números. Y fíjense que en realidad en Perú ganan más plata que en Chile. O sea, es como un 30% más en Perú que en Chile. Así que efectivamente si es que el sol peruano se fortalece en comparación al peso chileno, esto va a tener una implicancia enorme en los números. Así que aquí también está el análisis razonado a los 12 meses. Esto es principalmente lo que vimos. Pero aquí está lo que mencionaba también con el peso chileno, etcétera. Dice que los mayores ingresos es por principales retailers, así que es venta de importación de productos, etcétera. También efecto positivo por depreciación del peso chileno, eso quiere decir que el sol peruano y peso colombiano aumentaron. Y menciona también el crecimiento pero en moneda local. Entonces fíjese, en Perú, si uno lo mira con peso chileno, aumentó un casi 16%, pero en sol peruano aumentó solo un 3,2%, lo cual va en línea con el aumento que tuvo en Chile, que es 3,8% en moneda local, y con la moneda local de Colombia, que es un 3%. Entonces vemos que Falabella está creciendo más o menos un 3% y está completamente distorsionado por temas cambiarios, que por ejemplo el peso colombiano aumentó casi un 19%. Y también menciona que Mallplaza aumentó un 17,8% en comparación al año anterior, y ahí dice que principalmente es por mayor ocupación y por indexación a la UEF. O sea, si hay más inflación, Mallplaza va a ganar más plata, pero esto es sobre la línea de inflación, porque la inflación es como un 5 o 6% por ahí. No sé cómo estará en Perú, pero también lo otro se debe explicar por mayores niveles de ocupación, así que viene ahí Mallplaza. Y también menciona el resultado operacional, que no lo voy a leer. Y vamos a la parte de la deuda, que es súper importante en Falabella. Recordemos que Falabella tuvo que salir a vender activos para poder bajar esa carga tributaria de la deuda. Y aquí está la deuda financiera neta EBITDA en los negocios no bancarios. Entonces, si se fijan, pasamos de 6,5 veces a diciembre del 2023 a 2,6 veces en diciembre del 2024. Entonces, súper bien ahí Falabella bajando en un año la deuda financiera EBITDA. Y vemos también cómo está distribuido el perfil del vencimiento de deuda. Y fíjense, en los años siguientes, o sea, 25, 26 hasta el 2029, la deuda relativamente baja y toda la otra está principalmente en el 2030 hacia adelante. O sea que Falabella tiene más de 5 años para poder quizá de cierta manera redistribuir todo lo que tiene y llegar al 2030 de una manera más sólida para poder pagar esa deuda. Así que viene ahí Falabella, po. Por eso se explica la subida que ha tenido en bolsa. Sigamos con Mallplaza, en donde en el análisis razonado de Falabella ya habíamos visto más o menos cómo le fue, pero vamos al detalle. Vemos que los ingresos de actividad ordinaria aumentaron un 18%, el costo de venta aumentó solo un 5%, lo cual me generó una expansión en el margen bruto y me generó un incremento en la ganancia bruta de un 20%, pasando de 3,62 a 4,33, y eso significa un aumento real de un 71%.
MM, en este caso MM es por case 6.0. Luego, en la parte operativa nos damos cuenta de que hay varias cosas que afectan mucho el resultado del año 2024. Vemos que disminuyeron los ingresos por otra función, aumentaron los gastos de administración y también aumentaron los gastos, otros gastos en este caso. Si bien es un número pequeño, todo esto suma. De hecho, el que más suma es el gasto de administración, que aumentó un 31%. Entonces, al final, este aumento, tanto en ganancia bruta como en los ingresos, no se refleja bien en la ganancia operativa. Si se fijan, solo aumentamos un 4% en ganancia operativa. Y esto significa un aumento de 22. O sea, pasamos de 513 a 535. Ok, sigamos mirando hacia abajo. Veamos la parte que es más contable. Nos damos cuenta que los costos financieros también aumentaron, pasaron de 46 a 55. ¿Ok? Eso es un aumento significativo. Y las diferencias de cambio aquí aumentaron bastante. Entonces, como que al final estos dos efectos como que se anulan, y sumando y restando llegamos a una ganancia antes de impuestos de 438 en el 2023, y en el 2024 llegamos a 471, lo cual significa un 7% de aumento de un año a otro. ¿Y esto cuánto es? Bueno, aumentó 33 mm, que al final estos 71 mm que teníamos en ganancia bruta se transformaron en 33 solamente. ¿Ok? Ahora, hay un tema acá con respecto al 2023, y es el hecho de que acá solo pagaron un 18% de impuestos. En cambio, el año 2024 pagaron efectivamente el 27%, que es el impuesto corporativo en Chile. Entonces, este número es un poco mentiroso, debiese ser menor acá, pero ok, lo que importa es que si uno lo mira solamente en términos de ganancia, después de impuestos ganaron menos. Pero insisto, este número es un poco mentiroso, así que hubo realmente un aumento. Quizá en ese caso es bueno verlo por ganancia operacional. Y quedamos con una ganancia por acción de 153 para el año 2024 en comparación a los 178 del año 2023. Entonces disminuimos en utilidad. Vamos a ver los flujos. Vemos que entró más plata, pasamos de 536 a 606, lo cual efectivamente se tradujo en un mayor flujo de operación, pasando de 295 a 300. Entonces, si bien ganó menos que el año 2023, efectivamente los flujos están aumentando solo un poco, pero aumentando. Luego vemos que en la parte de inversión ellos se anotan una salida de efectivo de 400 por obtener el control de subsidiarias u otro negocio. Me parece, bueno, no hay nota, pero me parece que esto es por los activos que Falabella le vendíamos al Plaza en Perú. Entonces se gastaron 400. Así que este número está muy influenciado por este de acá. Entonces, si uno quisiera normalizar de cierta manera, lo que deberíamos hacer es sumarle estos 400 a estos menos 450 y nos quedaríamos con un flujo de inversión de menos 50 simplemente. Ahora, si uno lo ve por free cash flow, y aquí hay varios ítems que son compra de intangibles, compra de activo a largo plazo y compra de propiedades, planta y equipo. Entonces a estos 300 les tendríamos que quitar estos 73 más 2, son como 75. Entonces como 300 menos 75 queda como en 225 más o menos. Así que ese número sería más o menos el free cash flow. Entonces lo voy a dejar acá. Y sigamos viendo hacia abajo. Entonces luego viene la financiación. Dice importes procedentes de emisión de acciones. Me parece que estos tipos hicieron un aumento de capital para poder financiar esta compra en Perú. Así que, bueno, diluyen al accionista pero no piden plata. Entonces no sé qué será mejor. Yo creo a veces es mejor pedir plata, pero claro, si las tasas están muy altas, bueno, ahí no sé. Luego, si seguimos bajando, vemos que pidieron 108 de préstamo, pero pagaron 105. Entonces, aquí están pateando la deuda simplemente. Piden deuda quizá a más plazo y pagan ahora casi lo mismo. Y luego vienen los dividendos pagados, que fueron 125, y contrasta con lo que no pagaron en el 2023. Así que viene ahí para los accionistas de Mallplaza. Y de hecho, si uno mira el free cash flow, uno se da cuenta de que, ok, generaron 225 en flujo de caja libre,
pagaron 125 en dividendos, así que me quedan más o menos 100 de flujo de caja libre, y con esos 100 pagan los 100 de préstamo. ¿Ok? Así que me parece que bastante sano el balance. Bueno, en cuanto al flujo de efectivo, disminuyó, obviamente pasando de 202 a 179, pero gran parte se explica por la compra que hicieron de las cosas en Perú, que se gastaron 400. Si vamos a ver el razonado, en donde está efectivamente por trimestre, que es la parte de acá de la derecha, vemos que se repite algo similar a lo que se vio en el año, quizá con algunos números un poco más inflados que otros. Por ejemplo, los ingresos que aumentaron bastante, la ganancia bruta que aumentó bastante en comparación, etcétera, etcétera, y una ganancia al final de 23% superior al 2023 en el cuarto trimestre. Pero de todas maneras sigue en línea con lo de los 12 meses, que todo esto siguió positivo, excepto cuando llegamos a la parte ya después de los impuestos, por lo que mencionamos anteriormente. En fin, ¿qué pasa con los gastos de administración? Bueno, ellos en el análisis razonado mencionan que hay una provisión por incobrable dentro del cuarto trimestre, y también la consolidación de gastos comerciales adquiridos en Perú desde diciembre de 2024. Así que están simplemente haciendo ajustes contables por lo que adquirieron. No es algo que realmente afecte a la operación del negocio. Así que quizá habría que normalizar todos los números anteriores que se refieren a los gastos de administración. Y en cuanto a los costos financieros, pasa lo mismo. Aumentaron bastante, de hecho aumentaron casi un 150% con respecto al mismo periodo del año pasado, pero nuevamente, consolidación de deuda de los centros comerciales adquiridos en Perú. Así que insisto, pareciera ser que hay varias cosas contables de por medio por esta adquisición grande que hicieron en Perú, pero operacionalmente yo me quedaría con el número hasta acá, por ejemplo, en donde efectivamente hubo un aumento. ¿Ok? Así que bien ahí Mallplaza con respecto a los trimestres anteriores, al año anterior en este caso. Y habría que analizar los siguientes trimestres si es que esta adquisición que hicieron en Perú efectivamente les sale rentable, y monitorear constantemente la deuda. Aunque bueno, aquí se financiaron igual con aumento de capital. Sigamos con la eléctrica ahora. Vamos a comenzar con Edelmac, que es una subsidiaria de CGE y que tiene que ver con el negocio eléctrico en Magallanes, por eso Edelmac. Entonces, los ingresos disminuyeron un 2%, el costo de venta aumentó un 3%, por lo tanto la ganancia bruta disminuyó un 10%, también aumentaron los gastos de administración un 27%, lo que nos deja una ganancia operacional de 11 en comparación a los 14 que tenía el 2023, lo que significa una disminución del 21% en las ganancias operacionales. Si seguimos bajando, los costos financieros se mantienen relativamente estables, que es el número más grande, y hay algo de los ingresos financieros que aumentaron mucho, ¿cierto? Pasaron de 560 a 1847, lo cual modifica un poco este mal desempeño operacional de la empresa. Entonces quedamos con una ganancia antes de impuestos de 10, casi 11, en comparación a los 11.347 del año 2023. Vemos que los impuestos no hay mayor sorpresa, están pagando efectivamente cerca del 27% del impuesto corporativo, y lo que nos deja una ganancia de 8.066 en comparación a los 8.652 del año 2023. Luego estos tipos se anotan una pérdida en el año 2023 por operaciones discontinuadas, y cuando uno va a ver las notas del estado de resultados, uno se da cuenta que hay una discontinuación del negocio de televisión por cable. Así que yo esto lo había sabido hace tiempo, de que tenían un pequeño negocio de televisión por cable en Magallanes, pero bueno, en los tiempos actuales no sé quién en verdad tiene televisión por cable. Debe ser muy pocas personas, así que lo descontinuaron. Entonces eso influyó en que esta ganancia del año 2023 fuese significativamente menor. O sea, imagínense, pasamos de 4.21 a los 6.16 del año 2024
aun cuando operacionalmente fue mucho peor el año 2024. Fíjense que disminuyó un 21%. Y este ingreso financiero como que soportó un poco esta gran pérdida operacional de 21%. Y cuando uno va a ver la nota, ellos dicen que corresponde al mecanismo de estabilización de precios y los intereses devengados sobre ese mecanismo. Entonces esto tiene que ver con la ley que salió, la última ley que salió con respecto a las tarifas eléctricas y la estabilización de precios, en donde me parece que el Estado cubría el 30% de toda la deuda, o sea, tenía una garantía estatal. Así que ellos se anotan esto como ingresos financieros. En cuanto a los flujos, vemos que aumentó los cobros de las ventas de bienes y servicios. También aumentaron los pagos a proveedores. Y eso hace que tenga un leve aumento. No, me parece que no es tan leve, pero de 13 a 16 es como un 10%, un poco más. Pero de todas maneras, el flujo no va en línea con las utilidades de la operación anterior. Es mejor, así que yo no sigo mucho del MAC, así que cada uno tendrá su propio análisis. Luego tenemos el CAPEX y en general el flujo de la inversión, que está completamente cubierto por la operación, así que bien ahí. De hecho me deja un flujo de caja libre de, estos son 17 menos 12, son como 5 de caja libre. Así que vamos a ver qué sucede hacia abajo. Tenemos acá dos ítems que se anulan, que es préstamo de entidad relacionada y pago de préstamo de entidad relacionada. Generalmente estas empresas que tienen subsidiarias o que son subsidiarias de otras manejan flujos que se pasan entre ellos para generar liquidez. Entonces estos generalmente se anulan y tenemos que pagó un dividendo. Pero fíjense, recuerden que había dicho que queda más o menos como 5 de caja libre, pero reparten 6,5 en dividendos. Así que si es que todo siguiera en los años siguientes tal igual como está, este dividendo no sería sostenible en el tiempo porque quedaría con flujo de caja libre negativo siempre. Entonces, ojo con eso. Lo otro que me di cuenta es que está pidiendo menos deuda que el año 2023. Ok. Y está pagando menos intereses. Así que viene ahí con el manejo de la deuda y de hecho, bueno, estos números que están acá son chicos, así que no influyen tanto. Me parece que lo que más habría que tener en cuenta es este pago de dividendo, que de acuerdo a los flujos no sería sostenible en el tiempo. Y finalmente pasamos de tener una caja de 9.72 a 6.64. Así que eso con Edelmac. Yo no sigo mucho de la empresa, una empresa chica y es un poco ilíquida en la bolsa. Vamos con Pehuenche, que forma parte del grupo Enel. Y también de Enel Generación, etc. Así que es bastante interesante porque es una empresa relativamente pequeña dentro de todo lo que significa Enel. Así que vamos, vemos que ingresos aumentan un 14%, pasando de 2.17 a 2.49, ok. Luego vemos que los costos por materias primas aumentaron al doble, así que habría que ir a ver la nota 19 para saber el detalle. De todas maneras, vemos que el ingreso o ganancia bruta pasó de 209 a 232, entonces quizás este gran aumento no se vio tan reflejado en esta ganancia bruta, ¿ok? De hecho, en términos de márgenes, pasamos de un 96% de margen bruto a un 93% de margen bruto, así que disminuyó esos puntos porcentuales. Después vamos al gasto y beneficios por empleados, que fíjense, subió bastante, o sea, pasó de 100 a 160, lo cual es un 60% de aumento, que claro, puede ser bastante, pero el tema es que este número es tan chico con respecto a la ganancia, ya sea bruta o ingreso, es cerca del 1%, entonces no influye tanto, aunque claro, no es lo ideal de que esos gastos aumenten tanto. Luego vienen cosas más contables, que son depreciación y amortización, pero fíjense que se mantienen relativamente estables con respecto al año 2023. Luego hay otros gastos por otras naturalezas que misma manera se mantienen relativamente estables. De hecho, el gasto disminuyó, pasamos de 8.333 a 8.091. Todo eso nos deja un resultado de explotación o de operación, como le quieran llamar,
de 217, lo que contrasta con los 194 del año 2023, así que representa un aumento. Luego vemos los ingresos financieros que disminuyeron bastante, un 50%, pero de todas maneras no es un número tan significativo en comparación a la ganancia operacional. La ganancia operacional es 2.17 y el ingreso financiero es 3 en este caso, así que no es tan relevante. Así que si seguimos bajando nos quedamos con una ganancia antes de impuestos de 221 y teníamos una ganancia antes de impuestos de 201 para el año 2023. Así que esto sería más o menos un 10% de aumento. Luego vamos a ver el tema del pago del impuesto para ver si es que hay algo raro o si el número es realmente limpio, y nos damos cuenta que efectivamente pagan entre el 27 y 26% del impuesto corporativo. Y esta empresa opera en Chile, así que está limpio este resultado, por lo que llegamos a una ganancia final de 147 en el año 2023 y 161 al 2024. Así que efectivamente ganando más dinero Pehuenche. Y luego hay que ver si es que esto corresponde a toda la controladora, y efectivamente sí, porque bueno, Pehuenche es como la empresa, no tiene como otras empresas por debajo que es cuyo Pehuenche sea como dueño de. Así que este número es completamente limpio y llegamos a que por acción antes estábamos ganando 2.41 y ahora 264. Ahora, si uno va a ver el precio de cierre de Pehuenche, era alrededor de 2.500 a diciembre del 2023 y ahora está más o menos a 2.800. No he visto justo antes de hacer el video, pero estaba más o menos a este precio. Y si uno calcula el PER, entonces con este precio teníamos un PER de 10, 10,3 por ahí, y ahora el PER es de 10,6. Entonces, al final Pehuenche mantuvo sus múltiplos porque aumentó la ganancia. Entonces este precio subió probablemente solamente porque aumentó la ganancia. Vamos a ver los flujos, pues pudieron traducir esa ganancia extra en caja, y vemos que al menos en términos de ingreso efectivamente ingresó más plata, un 11% más. También aumentaron los precios o los pagos en este caso por proveedores de suministro y bienes, un 15%, pero el número no es tan alto en comparación a lo que ingresa. Fíjense que gasta 30 el 2023 y ahora gastó 34 el 2024, pero es como un 10% de lo que ingresa. Todo eso hace que en cuanto a flujo operativo teníamos 131 en el año 2023 y ahora tenemos 158, o sea que aumentó un 21% el flujo operativo. Efectivamente están ganando más plata real. Luego vamos a ver a la inversión y vemos que nuevamente ocurre algo similar a lo que pasaba con Edelmac, en donde estos tipos se prestan plata a las subsidiarias hacia arriba y hacia abajo. En este caso ellos importaron 282 pero pagaron 285. Así que quizás esto es algo que a los accionistas de Pehuenche quizás no les gusta mucho, porque efectivamente te pueden devolver menos plata o te piden plata para generar liquidez en él en este caso, pero no te devuelve la plata a una tasa de mercado. Entonces es un poco tramposo esto que hacen, pero bueno, en términos, digamos, como que se anulan estos dos y tenemos que en CAPEX gastaron 4, pero generaban de flujo operativo 158. Así que en términos de flujo de caja libre es bastante alto, porque el CAPEX en general es bajo. Recuerden que Pehuenche ocupa pura hidroeléctrica, entonces las hidroeléctricas no son tan costosas. Luego seguimos a la parte de la financiación y la única financiación que tienen o que gastan plata es en pagar dividendos. De hecho, si se fijan acá, el único ítem que hay en financiación es dividendos, así que nada. Como les había mencionado, generan 158 en operativo, gastan 4 en CAPEX, así que queda 154 de flujo de caja libre y reparten 154 de dividendo, así que todo lo que ganan en flujo de caja libre va a dividendo. De hecho, aquí está más o menos el cálculo. Genera más o menos 252 de free cash flow por acción, y eso me genera un yield de 9%. ¿Qué es el yield? Es simplemente dividir cuánto flujo de caja genero partido el precio de la acción.
Y bueno, aquí está la nota de lo que sucede con esto, en donde se prestan plata entre las subsidiarias, y aquí mencionan de que presenta fondos transferidos producto del excedente de caja traspasados a Enel Chile. ¿Okay? Y ahí genera también una tasa que mencionan cuánto es, etc. Vamos a ver el término de flujo de caja libre, que es bastante interesante el yield que tiene. 9% es relativamente alto. Y vemos que el flujo de caja libre se mantiene a veces relativamente plano, pero tuvo una explosión en este 2022 y ahora se mantiene en este rango de 140, 180. Y el yield, como vemos acá, estuvo bastante alto en un momento, pero eso se lo he explicado porque el flujo aumentó. Y ahora que el flujo se mantiene dentro de este rango, el yield cayó a un 9%. Así que eso con Pehuenche. Me parece que es una empresa, como está en una industria regulada, es una empresa bastante estable, y a algunas personas les parecerá interesante el hecho de que tenga una política de repartir el 100% del dividendo. Así que eso con Pehuenche. Bueno, luego de ver Pehuenche, vamos ahora con Enel Generación. En cuanto a los ingresos, estos disminuyeron un 3,7%, pasando de casi 3.002 a 3.079, pero las materias primas y consumibles utilizados disminuyeron también un 7%. Entonces, el margen bruto al final aumentó, pasó de 808 a 852, lo cual refleja un 5% de aumento en ganancia bruta. Vamos bajando a ver qué más hay en la parte operacional. Vemos que otros trabajos realizados, bla bla bla, se mantienen relativamente constantes, un número chico en comparación. Luego vemos los gastos a beneficios por empleado, y fíjense que aquí bajaron, y esto es súper raro de ver, que bajen los beneficios por empleado. Solo se da si es que echaron gente, por ejemplo, porque disminuyó un 11%. Entonces uno va a ver la nota, que es la nota 28, y uno ve acá que lo que más disminuyó, una de las cosas que más disminuyeron, fueron la seguridad social y otras cargas sociales. Ahora, yo no sé por qué pasará esto. Uno, puede ser de que estén contratando a gente con boletas de honorario. Entonces, cuando pasa eso, la empresa no paga seguridad social, porque al final eso va dentro de la boleta de honorario. Es decir, puede ser que pague el impuesto la persona que está recibiendo la boleta. Entonces, eso supongo que puede ser, pero no hay ninguna información al respecto. Y si vemos, tampoco es un número tan chico, o sea, tampoco es significativo, pero no es algo chico. Así que si seguimos bajando, tenemos un gasto que es contable, depreciación y amortización, que sube. Pero al final, sumando y restando, a lo que llegamos es que tenemos un resultado operacional o de explotación, como le llaman acá, que pasó de 615 a 659. ¿Okay? Y eso representa un 7% de aumento en la ganancia operacional. Lo cual va en línea igual con este 5% de aumento en ganancia bruta. ¿Okay? Ahora, lo bueno también es que en cuanto a los márgenes, pasamos de tener un 19% de margen operacional a un 21% de margen operacional. Así que bien ahí en el generación. Si seguimos bajando, vienen las partes que son más contables, y dentro de lo que destaco acá es el ingreso financiero, que disminuyó. Ahora, este número no es tan grande en comparación, pero disminuyó bastante, disminuyó a la mitad, un poquito más. Y luego tenemos los costos financieros, que disminuyeron, pasaron de 60 a 40. Así que bien ahí. Luego tenemos las cosas más contables de participación en otros negocios, que aumentaron, y el que más pegó acá fue ganancia o pérdida en cambio de moneda extranjera. Si se fijan, el 2023 habíamos ganado 9 y ahora se anotaron una pérdida de casi 40, son 38. Así que eso igual pegó bastante al resultado final. Y finalmente la unidad de reajuste, que si bien disminuyeron, no es tanto más. Este fue como el principal ítem que pegó a la ganancia operacional, y por lo tanto nos quedamos con una ganancia antes de impuesto de 6.44 en comparación a los 6.81 que habían tenido el 2023.
Ahora, si es que uno normaliza un poco estos números contables, uno se da cuenta de que este debió haber sido 6.47 y este debió haber sido 6.57. Lo cual refleja también la ganancia operacional que realmente lograron. Si seguimos bajando, vemos acá que pagaron un impuesto relativamente de acuerdo a lo que ganaron, etcétera, etcétera, y quedamos finalmente con una utilidad neta menor al año 2023. Entonces nuevamente hay que tomar este resultado con pinzas porque hay cosas contables metidas dentro. Si es que lo vemos por acción, la ganancia llega a casi 60 comparado con los 61,66 del año 2023. Ahora, si vemos el precio que tenía Enel Generación al cierre del 2023, esta era de 3.15. Entonces, si calculamos el PER, este es más o menos de 5,10. En cambio, ahora que el precio ronda los 4.15, me parece que puede haber aumentado en los últimos días, se mantiene un PER más o menos de 7. Bueno, si aumentó el PER es más caro, obviamente, puede ser 7, 8, por ahí. Así que en ese rango se mantiene. Luego, si vamos a ver los flujos, nos damos cuenta que efectivamente ingresó más plata. Pasamos de 4.187 a casi 4.500. Eso representa un aumento de un 7%. Luego vamos a los pagos a proveedores y suministros, etcétera, etcétera, y disminuyeron, lo cual podríamos indagar más el por qué esto se debe, pero la buena noticia es que disminuyeron estos costos. Pasaron de 3.362 a 3.033, lo cual significa alrededor de un 10% de disminución. Y por lo tanto, fíjense cómo aumentó el flujo. Dado que estos números son tan grandes, si es que me cambia porcentualmente poco, o si me cambia porcentualmente poco, igual genera una gran diferencia en el flujo operativo, porque son muy grandes los números. Entonces, por ejemplo, acá pasamos de 300 a... pasamos de 3.300 a 3.000 casi. Entonces son 300 más al tiro que se agregan al flujo operativo. Y son más o menos los 300 y algo que aumenta efectivamente el flujo operativo. Pero si lo vemos porcentualmente, desde el 2023 al 2024, es un 80% más. Insisto, es por eso, porque estos números son muy grandes que si varía poco porcentaje, igual genera un impacto grande hacia abajo. Bueno, muy buen flujo operativo, principalmente porque le disminuyeron los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Seguimos con la parte de inversión y nuevamente tenemos esto similar a lo que pasaba en Pehuenche y Edelmac, en donde se prestan plata entre las subsidiarias, supongo que para mantener la liquidez de la empresa. Por lo tanto pasamos, salió 2.556 y entró 2.362. Pero lo importante es el CAPEX, evidentemente. Y notamos que el CAPEX acá es de 160, lo cual está cubierto completamente por el flujo operativo. O sea, el flujo de caja libre es bastante alto en esta empresa. Quizá también podríamos agregar la compra de intangibles, pero igual es un número chico, o sea, va a quedar como en 162 más o menos. Igual me van a quedar como 1.000 de flujo de caja libre. Y si seguimos bajando, llegamos a que la inversión le significó una salida de flujo de 328 y nuevamente está completamente cubierta por la operación. Seguimos hacia abajo con la financiación y aquí tenemos nuevamente estas cosas de préstamo y pagos de entidades relacionadas que en general se van a anular estos números, así que quizá no hay que tomarlos tanto en cuenta. Pero vemos qué pasa con la deuda. Fíjense en el reembolso de préstamo. El año 2023 pagó solo 40 y ahora está pagando 428. O sea que está bajando el nivel de deuda esta empresa. ¿Okay? Y en cuanto a los intereses pagados, nos damos cuenta de que se mantienen relativamente parejos. Así que quizá con estos préstamos que está pagando deuda un poco más antigua o una deuda que tiene una tasa de interés más alta, porque vemos que en cuanto a intereses no salió tanta plata. Luego vemos que en financiación salió casi 800, ¿ok? Pero nuevamente el flujo operativo fue tan alto que si miramos para abajo queda todo cubierto, ¿ok? Y en cuanto a los dividendos, esto fue lo que pagó en dividendos, 312, fue mayor a los 193 del año 2023, pero eso tiene sentido porque el año 2023 tampoco generó tanto flujo, fíjense acá fue un 80% más.
Y este dividendo que pagó durante el 2024, todo ese dinero fueron más o menos 38 pesos por acción. Puede que esto difiera un poco con lo que realmente entregó, pero porque a veces se cargan a otra utilidad, aunque esto realmente es flujo, pero puede que cambie un poco con realmente a lo que se entregó. Ok, y quedamos con una posición de caja que aumentó de 212 a 266, así que súper buen año para Enel Generación en comparación al 2023. Aquí tengo unos cálculos de servilleta, por decirlo de alguna manera, en donde el free cash flow es de alrededor de 1000 y por acción son más o menos 124. Y hay un indicador o un índice, por decirlo de alguna manera, que también es importante, que yo lo miro bastante al igual que el PER, es el Free Cash Flow Yield, que es simplemente cuánto Free Cash Flow genero con respecto al precio de la acción. Entonces, en este caso lo calculé con 415, puede que haya aumentado en los últimos días, pero evidentemente como estoy dividiendo por el precio de la acción, entre más cara sea el papel, ¿cierto? Menor va a ser el Free Cash Flow Yield. O sea, entre más alto el Free Cash Flow Yield, entre comillas, sería más barata la empresa. Ok, y veamos si es que esa deuda que pagaron acá en el reembolso de préstamos se vio efectivamente en la disminución de los pasivos. Entonces fíjense que a 31 de diciembre del 2023 teníamos unos pasivos financieros corrientes de 4,75 y ahora quedó con 76. Entonces efectivamente están disminuyendo la deuda. Ahora, cuando uno va a ver el razonado, es bastante interesante porque obviamente en él es como el conglomerado, pero tiene distribución y tiene generación. Y aparte tiene la parte de energía renovable. Pero eso están, me parece, como parte de Enel Generación. Entonces veamos un poco lo que nos explica la empresa con respecto a por qué se tuvo menos utilidad, pero ahora vemos los flujos y son realmente mucho mejores. Entonces dice acá que al aislar el efecto extraordinario asociado a la moneda funcional, el beneficio neto de la compañía creció un 30%. ¿Ok? Bueno, entonces hay un tema contable acá de moneda. Y en cuanto al cuarto trimestre, este disminuyó un 9,4%. ¿Ok? Pero en el año aumentó casi un 30%. Y también mencionan algo de que durante el 2024, en la junta de directorio, se acordó cambiar la moneda funcional a dólares. Así que probablemente veamos los próximos trimestres que ya no se va a reportar en pesos chilenos, sino que en dólares. ¿Ok? En el análisis razonado también aparece todo el análisis por trimestre, y así podemos ver si es que efectivamente fue peor o mejor. Y nos damos cuenta de que, claro, fue en cuanto a ingresos, por ejemplo, fue harto menor. Imagínense, pasó de ganar 732 a 549, lo cual significa un 25% de disminución en los ingresos. Y de ahí para abajo, o sea, probablemente esa disminución en los ingresos va a chorrear y va a empeorar todos los números hacia abajo. De hecho, si es que vemos la utilidad por acción, este disminuyó de 29 a 6, o sea, fue bastante malo el trimestre. Aquí explican un poco el por qué el cuarto trimestre fue más malo, pero dice que aquí hay una pérdida extraordinaria por este monto, producto de la discontinuación de las coberturas contables asociadas a ingresos directamente vinculadas al dólar. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Yo estuve leyendo respecto a esto, y el tema es que hay varias coberturas que tratan de amortiguar un poco la volatilidad del dólar, y son cosas contables generalmente, pero si es que van a cambiar la moneda funcional, ya no van a necesitar tener estos contratos de cobertura. Entonces estos tipos de contratos se discontinuaron, por lo tanto quedaron como una pérdida dentro del estado de resultados. Pero es algo contable, no es algo operativo de la empresa. Y aquí dice también que fue parcialmente compensada por mayores ventas físicas. Entonces como que hay cosas buenas que amortiguan al final esta discontinuación de las coberturas contables. También menciona que hay menores ventas, explicado por disminución de los resultados provenientes de la comercialización en ventas de gas, ¿ok?
y mayores otros ingresos de explotación. Entonces al final son cosas operativas. Si vamos a ver por qué disminuyeron los costos, recuerden que en los ingresos habían disminuido bastante los costos. Bueno, no sé si bastante, quizás es un poco subjetivo, pero disminuyeron. Y nosotros vemos acá que en términos de gas y petróleo se gastó mucho menos plata. Ahora vemos que durante todo el 2024 el gas, en este caso, se mantuvo bastante bajo en comparación a épocas anteriores, y lo mismo con el petróleo. Entonces puede haber algo también de precio, pero también puede haber algo de cantidad, o sea, P por Q, en el sentido de que puede que hayan utilizado menos combustibles porque quizá generaron electricidad con energía de las represas, por ejemplo. Así que bien ahí, pues, sobre todo que estos combustibles siempre son caros de comprar, porque bueno, ellos no generan ni gas ni petróleo, así que si es que les falta energía tienen que comprarlo de alguna manera, pero si es que no necesitan tanto, claro, les disminuyen harto los costos inmediatamente. Si se fijan, pasamos de 2.390 a 2.227. Ok, vamos a ver el free cash flow entre el 2018 y 2024. Este fue como un trabajo extra porque me interesó en el generación, me parecieron interesantes los números, y fui a ver cuánto free cash flow generaba desde el 2018 en adelante, y notamos que ha ido aumentando con el tiempo. Se mantuvo un poco parejo quizá entre el 2018 y 2021, y de hecho hubo una disminución acá entre el 2019 y 2021, aunque me parece que este periodo fue como la época de la peor sequía de Chile, entonces mucha energía que venía de la represa no se pudo, las represas no estaban generando la suficiente energía, por lo tanto tuvieron que ir a recurrir a otras fuentes. Entonces la energía de la represa es generalmente muy barata en comparación a comprar petróleo y gas, entonces claro, el free cash flow probablemente le bajó. Pero en los últimos años Chile ha mantenido un poco la lluvia, o sea, han aumentado con respecto al 2019-2020, y eso ha generado que la cantidad de dinero que se va en comprar otros tipos de fuentes de energía haya disminuido, por lo tanto el free cash flow les va a subir. Bueno, entonces pasamos de estar en el rango de 200-400, ¿ok?, al 2023 ya superarlo, ¿ya? Y ahora llegamos a casi 1000, como lo habíamos visto anteriormente. Y en cuanto al yield, que incorpora también el precio de la acción, yo tomé para cada uno de estos años el precio de cierre de cada año, y notamos que llegamos a un 30% de free cash flow yield. Así que nada, pues súper bien en el generación en ese sentido. Si es que logran mantener estos costos de operación en cuanto a los flujos relativamente bajos, podríamos seguir viendo trimestres o años como estos. Así que eso en el generación. Sigamos dentro del conglomerado de Enel, pero ahora vamos con Enel Distribución, que son quienes se encargan de entregarnos la energía a las casas. Es un negocio diferente al de generación, obviamente, pero está dentro del mismo gran conglomerado que es Enel. Lo bueno es que aquí tenemos el trimestre, así que podremos ir comparando. De todas maneras, veamos el anual. Vemos que en cuanto a los ingresos, estos aumentaron un 9%, pasando de 1.511 a 1.641. Así que, check. Luego vamos con las materias primas y consumibles utilizados. Y fíjense que aumentaron de 1.321 a 1.467. Y eso nos deja finalmente una ganancia bruta de 174 para el año 2024 y 190 para el 2023. Entonces, en cuanto a ganancia bruta, disminuimos aun cuando hubo mayor ingreso. El tema es que, si se fijan, los números que están acá son tan altos que nos dejan con márgenes súper chicos. Entonces, eso es el problema que siempre ocurre cuando los márgenes son bajos. Me cambia porcentualmente poco, pero el impacto que tiene hacia abajo es grande, es bastante. Entonces ese 11% afectó mucho hacia abajo.
y eso hizo que al final la ganancia bruta disminuyera, en este caso un 8%. Sigamos hacia abajo. Gasto por beneficio de los empleados subieron de 37 a 42, que pareciera no ser mucho, pero es más de un 10%, entonces, y con un margen tan bajo, al final todo pega, todo va sumando. La idea es tratar de mantener los costos lo más apretados posibles, de manera que esa ganancia bruta no me genere pérdida. Pero lamentablemente eso no ocurre. Si se fijan, en cuanto a la ganancia operativa, quedamos en rojo, pues quedamos en menos 12. Entonces de ahí para abajo ya no tiene mucho sentido ver, porque ya quedamos en negativo, y quedamos en negativo con cosas operativas, si se fijan acá. Porque relativamente, bueno, quizá el costo de amortización aumentó 4, pero igual quedó negativo aunque le sume este 4 acá. Quizá este también, deterioro y reverso de pérdidas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí son menos 7, si uno lo normaliza, y con este 4 acá queda como en 11, aún no quedó positivo, aún si le sumo lo que, como si hubiese quedado igual que el año 2023, ni siquiera quedó positivo. Entonces hay varias cosas que van pegando, y por último otros gastos por naturaleza, y aquí ya termina de matar la ganancia bruta que genera arriba. Entonces nada, pues eso va a pasar siempre con estas empresas que tienen márgenes chicos. Quizá mirando un poco para atrás, cuando cotizaba 490 al cierre del 2023, el PER era 24. Ahora, bueno, el PER sería negativo porque no tuvo ganancias, pero sigue cotizando 490. Así que ahí cada uno tendrá su propia opinión. Voy a echarle una mirada rápida al trimestre y notamos que pasamos de 549 a 355. Bueno, los costos de venta disminuyeron, pasaron de 552 a 357 los ingresos. Los costos de venta disminuyeron, también pasaron de 505 a 334, así que pasamos de tener una ganancia bruta de 46 a 23, y de ahí para abajo. O sea, si ganamos la mitad en ganancia bruta, cualquier cosa que ocurra acá, como los márgenes son tan chicos, van a hacer que yo quede negativo, y de hecho eso ocurre. O sea, le agrego el gasto de amortización, le agrego pérdidas por deterioro, que puede ser contable, sí, pero igual pega. Vamos a ver los flujos, si es que a lo mejor se salva de esta manera. Entró más plata, sí, pasamos de 1965 a 2343, lo cual significa un 19% de aumento en el efectivo que entra. Y en cuanto al efectivo que sale por pago a proveedores, etcétera, etcétera, pasamos de 1830 a 2238. Pero nuevamente, fíjense, los números son tan grandes, o sea, lo que me cuesta es tan grande, que al final todo bajo queda súper comprimido. Entonces, en cuanto al flujo operativo, pasamos de 96 a 58, o sea, un 39% menos de flujo operativo. Ya, ok, vamos a ver la inversión. Algunas empresas tienen márgenes bajos, igual logran generar buenos flujos. En cuanto a compras de propiedades, planta y equipos, que el CAPEX, listo, ya murió el flujo. Fíjense que me cuesta 71, pero en flujo operativo gano 58. Y de hecho el año 2023 ya estaba apretado porque ganaba 96 de flujo operativo, pero me gastaba 68 en CAPEX, o sea que todo queda muy muy comprimido. De hecho, si es que le agrego los intangibles que aparece acá, 71 más 21, esos son 92, estoy gastando un poco menos del doble de lo que me entra en flujo operativo. Bueno, de todas maneras la inversión disminuyó, pero insisto, el flujo no lo alcanza a cubrir, así que ya no hay flujo de caja libre para el accionista. Están estos ítems de préstamo a entidad y pago a entidades relacionadas que se anulan generalmente. Y después quedamos con los intereses pagados, y fíjense que se mantienen relativamente constantes, así que sigo pagando los mismos intereses todos los años. Pero eso, al final esta diferencia entre lo que le entra por entidad relacionada a lo que le sale por entidad relacionada es lo que termina salvando un poco esta financiación. O sea que en el distribución no sería rentable en sí misma en este caso, al menos este año, porque requiere del conglomerado para poder tener liquidez. Así que eso en el distribución. No miré mucho el análisis razonado porque
perdió plata y el flujo es tan chico que no valía la pena. Ya que fuimos en orden, donde empezamos por Pehuenche, después nos fuimos a Enel Generación, después nos fuimos al negocio de distribución, finalizamos ahora con Enel como conglomerado. Así que vamos a ver su estado de resultados. Entonces, empezamos con los ingresos, donde el 2023 fueron 4.380, ahora 3.987, por lo tanto representa un 9% de disminución. Y de hecho, si es que lo comparásemos con el 2022, fue bastante más. Ok, sigamos hacia abajo. En materias primas, gastamos casi 3.000 en el 2023 y ahora estamos gastando 2.009. Ok, claro, quizá vendí menos, pero también gasto menos en vender eso. El tema es que la ganancia bruta disminuyó un 22%, o sea, pasamos de 1.384 a 1.081. Entonces, pareciera ser que no... Igual el hecho de que ganásemos menos fue un driver más importante para la ganancia bruta. Ok, sigamos hacia abajo. Vemos que los grandes números que afectan a las utilidades son gastos por depreciación y amortización, lo cual le aumentaron de 2.53 a 2.95. Ok, eso puede ser algo más contable. Luego viene pérdidas por deterioro reconocidas sobre activos no financieros, aumentó bastante, casi 4 veces. Después tenemos pérdida por deterioro de acuerdo al NIIF 9 sobre activos financieros, pasamos de perder 10 a perder 18. Y finalmente otros gastos por otras naturalezas que pasamos de perder 2.12 a 2.37. Me parece que muchas de estas cosas son más contables que operativas, por lo tanto igual habría que ir a ver las notas para saber el detalle de lo que está acá. Pero al final quedamos con un resultado de explotación, que no le llaman operativo, de 3.73 comparado con los 7.67 del año 2023. Por lo tanto, eso significa que disminuyó un 51% el resultado de explotación. Ok, si seguimos hacia abajo, aquí realmente vienen como las cosas más contables. Yo no sé por qué esto lo toman como operativo, aunque claro, gastos por depreciación y amortización, claro, puede ser que al final las cosas que ocupan para la operación de la empresa se vayan deteriorando con el tiempo. Ya, pero vamos a la parte más contable. En cuanto a costos financieros, estos disminuyeron, o sea, pasamos de gastar 2.47 a 2.32, así que bien ahí, quizás están pagando menos intereses futuros por deuda que quizás contrataron a una menor tasa. Pero el que más pega dentro de esto, o uno de los que más pega, fue el cambio por moneda extranjera, en donde perdimos 21 en comparación, de hecho 21.732 en comparación a los 8.56 del año 2023. Y bueno, aquí también se anotaron otras ganancias en el 2023 y también otras ganancias en el 2022, que inflan bastante este número hacia abajo, así que habría que ir a ver la nota 33 para saber a qué se refiere esto que está acá. Pero deben ser cosas más contables que algo que realmente influye a la operación de la empresa. Entonces, claro, como estos números están inflados en los años anteriores, al final llegamos a la ganancia antes de impuestos de 225, en comparación a los 906 del año 2023. Así que claro, uno dice, chuta, disminuyeron un 75% las ganancias de Enel. Claro, pero hay muchas cosas acá que no sé si son 100% que tengan que ver 100% con el negocio en sí. Pero bueno, los titulares de la prensa van a ser festín de esto, yo creo. Luego tenemos el impuesto. Entonces vemos que el año 2023 efectivamente pagaron un impuesto similar al corporativo, que es 25%, pero el año 2024 pagaron solo el 15%. Así que o están ocupando impuestos diferidos o pagaron menos impuestos que se van a ver en los futuros años. Y al final nos quedamos con 191 de ganancia en comparación a los 680. Y que claro, es muchísimo menos también a lo que habían reportado de ganancia el 2022. Así que si llegamos hacia abajo, el año 2023 el precio rondaba los 57 pesos, entonces el PER es de 6,2, y ahora con esta utilidad por acción de 2,10 y el precio cerca de los 65-64 pesos, quedamos con un PER de 31. O sea que estamos pagando 31 veces en utilidades futuras. Pero insisto, hay muchas cosas contables acá que habría que normalizar.
Vamos a ver los flujos. Quizás los flujos tengamos más detalle de qué tan rentable está siendo la empresa. Entonces, si se fijan, pasamos del 2022 a ganar 5.509, después el 2023 5.886 y el 2024 6.486. Entonces, pareciera ser que cada año estoy ganando más y más plata. Y si lo comparamos con respecto al año 2023, esto representa un 10% más de entrada por cobros de bienes y servicios. Ahora, yo siempre miro la primera porque los otros siempre son números más chicos, así que me interesa mucho este. Luego, vamos a ver los cobros por operación, que se mantienen relativamente constantes. Y el margen, o sea, si yo resto este con este, igual el margen no es tan malo. Entonces llegamos al final y nos damos cuenta de que por flujo operativo nos fue el doble mejor. O sea, pasamos de 705 a 1530. En términos porcentuales, un 117% más. Así que bien ahí en él. Yo creo que si uno mira los números a la rápida, lo que está sucediendo es que, claro, entró mucha más plata, pero el costo se mantuvo más o menos constante. Entonces, de hecho, bajó un poquito. Pasó de 4.638 a 4.509. Así que, bien ahí. Si seguimos bajando a la inversión en este caso, nos damos cuenta que en CAPEX se mantiene relativamente parejo con respecto al año 2023, pasando de 6.36 a 6.84 solamente. Y en cuanto a intangibles, son números chicos que, bueno, yo me gusta sumar estos dos para tener realmente el CAPEX. Pero de todas maneras, está totalmente cubierto por la operación. ¿Y qué más de interesante hay acá? Es que, si se fijan, aquí siempre tenía un ítem que pegaba bastante y ahora pegó mucho menos. Entonces, este es el pago derivado de contratos futuros, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con cosas de cobertura, quizá para temas de volatilidad tanto de precios de commodities como gas o petróleo, o como variación del precio del dólar, etcétera. Entonces aquí pegó mucho menos. Se gastó mucho menos en este pago de derivado de contratos futuros. Así que con todo esto tenemos finalmente una inversión de 6.96, pero insisto, está completamente cubierto por la operación. Así que bien ahí. Vamos a ver la financiación, pues quizá gastaron plata del flujo para quizá pagar más deuda. Veamos qué tal. Vemos que aquí hay préstamos de entidades relacionadas y pago de préstamos interrelacionadas. Bueno, lo que vimos en los otros estados también, ya sea en Enel Generación o como en Enel Distribución. Se prestan plata entre ellos para poder mantener la liquidez de la empresa, pero en general se anulan. De hecho, aquí incluso Enel perdió un poco de plata prestándole a las otras filiales. Como vimos en Enel Distribución, si es que Enel conglomerado no le hubiese prestado plata, probablemente no hubiese quedado con un flujo de caja negativo. Pero bueno, supongamos que se anulan estos dos. Vemos que en reembolsos de préstamo pagó 7.55, lo cual es bastante si lo comparamos con el 2023, incluso es bastante más que el 2022. Así que está pagando más deuda, y si nos fijamos en el importe de préstamo de largo plazo, está pidiendo solo 4.48, pero está pagando 7.55, así que está bajando la deuda en él. Luego vamos a ver los dividendos y nos damos cuenta que pagó un poquito menos de dividendo que el año 2023, pero se mantiene relativamente constante. Así que sumando y restando, llegamos a un flujo de financiación de 1.033, que si bien me dejó con un flujo negativo de efectivo, en comparación quizá al año 2022, está ocupando ese flujo para pagar deuda, así que quizás sea algo un poco más excepcional. De hecho, si es que vamos a ver los pasivos, fíjense, otros pasivos corrientes pasamos de 6.15 al final del año 2023 a 83 al final del año 2024. Así que viene ahí en él disminuyendo su deuda. Cuando tuvo un buen año, pagó deuda, así que bien ahí. Aquí hice como un cálculo de servilleta con respecto a cuánto flujo de caja libre hay. Son 808, que es básicamente el operativo menos el CAPEX. Y eso quiere decir que el free cash flow por acción es de 11,7 más o menos. Y el yield, con un precio calculado a 64,8, me da un 18% de free cash flow yield. Nuevamente eso es para... es una medida, ¿cierto?, para ver si es que una empresa está cara o barata.
considerando que, por ejemplo, son otras magnitudes, pero las empresas gringas, por ejemplo, pueden perfectamente cotizar entre 1 y 3%. Así que eso en el conglomerado. Aquí cada uno tendrá su propia visión de ver cuál eléctrica le gusta más. Así que, o cuál dentro del conglomerado le gusta más. Para finalizar vamos a ver a Salfacor, que me quedé la semana pasada esperando por su resultado y después me di cuenta que cambiaron la fecha. Así que vamos a ver qué onda. Vamos con los ingresos. Aumentaron solo un 1%, pasando de 1040 a 1052, pero los costos pasaron de 919 a 944, o sea, aumentaron bastante en comparación a lo poco que aumentaron los ingresos. Por lo tanto, evidentemente la ganancia bruta en este caso disminuyó un 10%. Así que vamos a ver cómo esto chorrea para abajo. Hay ciertos montos chicos, me voy a enfocar en los más grandes, por ejemplo este y este. Entonces los gastos de administración creciendo un poco menos de un 10%, quizás voy a ir en línea con la inflación, así que ok, va aumentando lamentablemente, pero va ok con la inflación. Y también los costos financieros que aumentaron también un poco. Así que imagínense, tengo menos ganancia bruta y hay ciertos costos acá que me están aumentando. Poco, pero como la ganancia bruta es menor, todo va pegando para abajo. El resultado es que pasamos de tener un resultado antes de impuestos de 58 el 2023 a 53 el 2024, por lo tanto tengo una disminución de un 8% en las utilidades antes de impuestos. Entonces vamos a ver cuánto impuesto pagaron. Y sorpresa, utilizaron el comodín de los impuestos diferidos. El 2023 se pagaron 15 de impuestos, por lo tanto al final queda con 42 de utilidad. Sin embargo, el año 2024 solo pagaron un 19%, pagaron 10 de los 53. Por lo tanto quedaron con 43. Así que pues quedaron al final del ejercicio con un aumento de 42 a 43, pero aquí está la causa, el impuesto diferido. Así que evidentemente eso también va a afectar la utilidad por acción. Vamos a ver el flujo. Si vemos en cuanto al flujo operativo, pasó de ganar 66 a 30, o sea que disminuyó a más de la mitad. Ok, vamos a ver qué sucede más abajo. Vamos con la actividad de inversión. Notamos que las constructoras o estas empresas siempre son muy intensivas en capital, así que vamos a ver cómo les fue. Compra de propiedades, planta y equipo, 3.325, relativamente parejo con respecto al 2023. Así que ok. Compra de activo intangible, es un monto chico, así que no importa mucho. Pero después vamos con compras de activo a largo plazo. Entonces, si se fijan, claro, disminuyó con respecto al año 2023, pero este número ya mata todo el flujo operativo que tuvo la empresa. O sea que de ahora en adelante todo lo que aparezca acá va a ser negativo y probablemente van a tener que endeudarse para poder tener caja, obviamente. Así que si seguimos bajando, bueno, disminuyó la inversión de 47 a 43, pero el flujo operativo es tan bajo que ya estoy en negativo, a diferencia de lo que ocurría en el 2023, que el flujo por la operación fue 66, pero invertía 47, así que me queda un poco de plata para poder hacer algo. Vamos con la financiación. Evidentemente este tiene que ser positivo para tener el flujo de caja positivo. Entonces, importes procedentes de factoring, esto no es deuda como tal, sino que el factoring se ocupa para poder tener liquidez inmediata. Así que aumentando, pero también se tienen que pagar los factoring. En general van a ir bien de la mano. Se importaron 621 y se pagaron 626. Ahora lo que más importa acá, creo yo, es los bonos, ese tipo de cosas. Entonces aquí están los importes procedentes de préstamos, valores, etc. De todas maneras, tiene que ser positivo para poder generar caja. Y quedamos al final del periodo con un aumento de 76 a 80, pero insisto, muy influenciado porque están pidiendo deuda. De hecho, el año 2023 pagaron más porque pagaron 28 y ahora están pidiendo 16 en la financiación. Así que pues bastante tibio los resultados de Salfacor con respecto al año anterior. Hoy vimos todo lo que reportó martes y miércoles, así que muchas gracias por ver este video.
En los futuros 2 videos que tengo planeado hacer, vamos a ver todas las AFPs en un video, y en el otro video van a estar todas las otras empresas que no son AFP, como Embonor, Copec, Sokicom, Syntac, BCI, etc. Así que eso, si te gustó, porfa dale me gusta, porque toma harto tiempo hacer videos con este nivel de detalle. Y dado que hay algunas empresas que me parecieron interesantes, probablemente haga un video aparte para ellas. Así que eso, que estén bien, chao chao.